Hermanos, Dios los bendiga a todos a nivel mundial. Nuestra iglesia, hermosa iglesia, en todos los continentes, los saludamos con todo el corazón. Desde la iglesia de Weston, en los Estados Unidos, los hermanos los aman y les mandan un saludo hermoso de amor en el Señor. Y qué felicidad estar todos aquí reunidos para disfrutar de esta reunión maravillosa de predicación con nuestra amada hermana María Luisa. Gloria al nombre del Señor. Amamos y adoramos a nuestro Dios con todas las fuerzas de nuestro ser, porque Él es hermoso, Él es poderoso, Él vive para siempre. Gloria a su santo nombre. Bueno, y así con esa efusividad que sabemos que los hermanos de Weston aplauden al Altísimo, también los hermanos a nivel mundial aplauden y exaltan el nombre de nuestro Dios. Hoy no se les olvide, vamos a tener una reunión preciosa, vamos a cantar un himno, vamos a cantar 2 coros, vamos luego a escuchar la predicación de nuestra hermana María Luisa. Después en las iglesias ustedes van a escuchar testimonios de lo que el Espíritu Santo le ha prometido a todos los hermanos y ya les ha cumplido, y ya al finalizar van a recibir profecía. Qué hermosura, qué felicidad, Dios les va a hablar. Gloria al Señor, de modo que esto es una fiesta porque tiene todos los ingredientes. Es un banquete espiritual, gloria a Dios. Oremos a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Dios que vive y habla y que nos guía. Bendito su nombre. Bendito Dios, amado Señor, Rey de la gloria, Dios Padre eterno y todopoderoso. Te adoramos con todo el corazón, te amamos, porque tú eres el Dios viviente, porque tú eres el Dios que nos hablas, tú eres el Dios que nos guías a través del don de la profecía, las visiones y los sueños. Señor, y eres fiel, eres misericordioso, y tú, Señor, nos cumples cada día tus promesas, porque tú prometiste que ibas a levantar tu iglesia, que la extenderías en medio de las naciones. Y tú, Señor, todo lo que nos has hablado se ha cumplido y es hermoso, y por eso nos enorgullecemos de ti, Señor, y te adoramos y te amamos y proclamamos tu nombre, que eres el Dios de la Biblia, el creador del cielo y de la tierra. Y te pedimos, Señor, en este momento, como tú has prometido, que siempre que nos reunamos será bendición, y más aún cuando nuestra hermana María Luisa está enseñándonos, Señor, es una verdadera fiesta espiritual, un verdadero banquete espiritual. Gloria a Dios. Que así sea, y danos todo lo que necesitamos para poder entender, para poder valorar, para tener ojos espirituales, oídos espirituales y nuestros corazones dispuestos y abiertos para ti. Y que tú nos libertes plenamente y que sea una grandísima bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Alabanzas al Rey de Gloria. Y así, con este gozo y con esta felicidad, vamos a leer en nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Pasaje muy bonito que está en el capítulo 16, donde se enseña acerca del Dios viviente, que es el Dios que tenemos aquí en la iglesia y que es el Dios de la Biblia. Alabanzas al Señor. Que nosotros podemos decir, Dios es grande, Dios es bueno, el Dios eterno, pero también podemos decir el Dios viviente, gloria al Señor. El Dios que vive, el Dios que nos habla, el Dios que nos enseña, el Dios que nos guía en profecía o por profecía. Aleluya. Aquí en Mateo 16, en el versículo 13, leemos y vamos leyendo todos hasta el versículo 20. Vamos todos siguiendo la lectura en voz alta. Yo voy dirigiendo, pero todos en las iglesias, por favor, vayan leyendo. Leemos para honor y gloria del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos:
diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Bendito el nombre de nuestro Señor. Qué hermoso. Pueden tomar asiento, hermanos. El Dios viviente, el Dios de la Biblia que acabamos de leer aquí en el versículo 16, es el Dios que les presentamos. Y precisamente hay un himno hermoso que destaca a ese Cristo que vive. Es el himno 184, Mi buen pastor. Himno 184. Vamos a cantar este himno con mucha felicidad, con mucha libertad, con mucha alegría para nuestro Dios. Cantará su amor, su brazo sutil redime del peligro al más vil pecador. Mi buen pastor, callado me guiará. Mi buen pastor, con tu amor me sostendrá. Mi pastor, nada mi alma temerá, aunque en valle de sombra de muerte yo esté, sé conmigo y seguro estaré. Yo tengo un pastor que vive en el cielo a la diestra de Dios, su vista mis pasos sigue y dirige mi senda su voz. Mi buen pastor, callado me guiará. Mi buen pastor, con tu amor me sostendrás. Mi buen pastor,
Cuán grande es el Señor. Bueno, ¿cuánto amamos a nuestro Dios? Nuestro Dios es hermoso. Él, para el año 1968, el Espíritu Santo se manifestó y habló y prometió que levantaría una iglesia en las naciones. Esa profecía fue dada por nuestra hermana María Luisa y que traería a su iglesia a todas las almas que lo estuvieran buscando de corazón. Y por eso usted está hoy en la iglesia, siguiendo la transmisión en sus casas, donde no hay iglesias, congregaciones, o en las congregaciones, disfrutando de la transmisión porque Dios los ama muchísimo y Dios les va a dar muchas bendiciones, porque todos los que llegan a la iglesia o ven la transmisión son grandemente bendecidos, porque están cobijados por la promesa de Dios. Esa promesa hermosa es la que trae toda la bendición y respaldo a toda la iglesia en las naciones. De modo que si usted lo ve en la transmisión por internet, ahí está la bendición. Si ya puede congregarse en la congregación, igual. En estos días una persona tenía una situación económica difícil y le oró al Señor y le pidió que le ayudara a pagar unas deudas y dice que apagó la luz, ya la energía eléctrica, el bombillo, la luz de su habitación, se acostó a dormir y de un momento a otro escuchó un ruido y le empezó a caer dinero del techo y le cayó todo el dinero ahí a la cama. Y bueno, esas son las bendiciones de Dios. Tan hermoso el Señor. También un testimonio bonito, parecido al que comentaba el hermano José Luis hace 8 días, o hace, sí, como unos 10 días, que con nuestra hermana María Luisa, unas personas que son residentes en la iglesia tenían a su hijo muy enfermito en el hospital y comentó la guardia de seguridad que vio a una señora que en una hora que nadie puede hacer visitas, estaba ya orando por el hijo de ellos y que le habían dicho, señora, sálgase, y que pues ya la persona había salido, pero que había llegado a altas horas de la noche y que ya el otro día le mostraron la fotografía de la hermana María Luisa y dijo que sí, que era ella. Entonces la guardia de seguridad empezó a llorar, se conmovió mucho y dijo, no, esto no puede ser, esto es increíble, le hablaron de la iglesia, la evangelizaron y está emocionada con la iglesia. Y la niña fue sana, pues el hijo de ellos fue sano. Gloria al nombre de nuestro Señor. Entonces Dios es hermoso. Y nosotros, si les preguntan, somos cristianos, practicantes de la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, a través del don de la profecía, las visiones y los sueños. Gloria a Dios, qué bendición. Cuán privilegiados somos, bendito el Señor. Bueno, maravilloso nuestro Dios y esta bendición enorme la podemos disfrutar en la página de internet de la iglesia. Aquí por favor si podemos indicar la dirección de la página de la iglesia, ahí ustedes van a encontrar un tesoro maravilloso. Ya nos vamos aproximando al 1.000.000 de seguidores en YouTube. De modo que sigamos evangelizando. Eso está muy lindo. Y también ya se están escuchando las enseñanzas de nuestra hermana María Luisa directamente con la inteligencia artificial en muchos idiomas. De modo que es una maravilla cómo la tecnología Dios la ha usado para evangelizar al mundo, porque esa es la promesa de Dios. Gloria al Señor. El que vea un video va a ser grandemente bendecido. El que saque tiempo y lo vea con amor y diga, me voy a sentar a ver el video, bien sea en la página de la iglesia, en YouTube, en el canal de nuestra hermana María Luisa Piraquí Oficial. Se sientan a ver esa transmisión y lo hacen con amor, con emoción, con alegría, libertados. Dios les va a dar la bendición, los va a bendecir inmensamente, mucho más allá de lo que usted puede imaginarse, porque Dios está aquí con nosotros. Dios es poderoso, pero inmensamente poderoso, gloria a Dios. Entonces vamos a hacer eso con mucho fervor y mucha alegría. Y bueno, vamos a ponernos de pie
para darle las gracias a nuestro Dios por todas sus bendiciones, porque hay mucho para agradecerle a nuestro Señor. Yo creo que las promesas de Dios son tan hermosas que uno debe agradecerle al Señor por esas promesas. Y también por la forma como Él nos enseña de nuestros errores, porque en la profecía Él nos dice cuáles son nuestras fallas. Entonces, corregirnos y enseñarnos a todos para que alcancemos la vida eterna. Darle gracias a Dios por ello. Bendito Señor, te damos las gracias por esta hermosura de bendiciones tan únicas que tú le has dado a tu iglesia, las promesas. Y también que tú en profecía, cuando nos hablas, nos demuestras que nos conoces y sacas todo lo oculto de nuestro corazón y nos das mensajes individuales, personales, preciosos, que nos alegran el corazón y tú nos haces mejores cada día, nos transformas. Y esto es hermoso porque tú así nos conduces a la vida eterna y también nos das todo lo material y nos das una libertad espiritual tan grande que sentimos tanta paz y tanta felicidad, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por la iglesia a nivel mundial. Gracias por nuestra hermana María Luisa y gracias por tu pueblo tan hermoso que todos te amamos y nos amamos. Gloria a ti, Señor. Y te pedimos ahora bendigas la ofrenda. Tú también prometiste los diezmos, que si ofrendábamos y diezmábamos, tú, Señor, te ibas a agradar y que tú nos ibas a bendecir muchísimo y que a la iglesia no le iba a faltar nada. Y por eso es que tú has cumplido, para que tu evangelio esté en todas las naciones. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos, hermanos, a cantar coros. Vamos a cantar el coro número 7. Este es el Cristo. Y es muy hermoso este coro porque habla también, habla también de que es un Cristo vivo y es hermoso honrarlo porque Él vive y se manifiesta. Gloria a Dios. Y cuando cantamos coros, lo hacemos de pie, como estamos en este momento, y lo hacemos aplaudiendo, porque a Dios le gusta que lo aplaudamos. Gloria al Señor. Muy bien, cantemos con mucha felicidad este coro y que el Espíritu Santo nos acompañe con su poder, con su manifestación. Aleluya, grande es el Señor. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Él silenció los mares, echó fuera demonios, calmó los vientos y la tempestad. Si este Cristo que predicamos no fuera vivo y de poder, no se cumplieran las profecías del santo libro de la ley. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Él silenció los mares, echó fuera demonios, calmó los vientos y la tempestad. Si este Cristo que predicamos no fuera vivo y de poder, no se cumplieran las profecías del santo libro de la ley. Alabanzas al Señor. Si este Cristo no fuera vivo y de poder, no se cumplieran las profecías del santo libro de la ley. Gloria al Señor. Tenemos a ese Dios viviente en medio de la iglesia. Después de la predicación de nuestra hermana María Luisa en las iglesias y los testimonios, van a escuchar profecía. Dios les va a hablar, va a ser hermoso. A una persona en profecía le dijo que le iba a bendecir porque había sido, que siguiera siendo siempre honesto, porque él administraba unos negocios de unos hermanos de la iglesia, o no, de unas personas que eran extranjeras y él era muy honesto.
Y él se esforzaba y Dios le decía, sigue siendo una persona honesta, le decía el Espíritu Santo, porque te voy a bendecir. Y las personas del extranjero allá en Colombia decidieron, bueno, ya le daban para que administrara dinero, confiaban en él. Y un día le dijeron, nos vamos del país, y empezaron a vender todos los negocios. Y un día lo sorprendieron delante de todos los empleados y dijeron, solo nos faltó vender un negocio, ese negocio se lo vamos a dar al mejor empleado de la empresa, al hermano de la iglesia. Y le dejaron una empresa de ellos, hoy en día él tiene 30 empleados. Le dejaron la propiedad, el inmueble, y le dejaron el negocio. Entonces, con la mercancía, con todo eso, es increíble, es hermoso, hermoso la profecía. Entonces, ustedes van a recibir profecía hoy y es maravilloso, gloria al Señor. Cantemos por último el coro 27, yo tengo un Cristo vivo, gloria a Dios, porque así es, tenemos un Cristo vivo, bendito el Señor. Yo tengo un Cristo vivo y su nombre es Jesús. Yo tengo un Cristo vivo y su nombre es Jesús. Él me salvó y me libró y con su Santo Espíritu mi alma elevó. Él me salvó y me libró y con su Santo Espíritu mi alma elevó. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Yo tengo un Cristo vivo y su nombre es Jesús. Yo tengo un Cristo vivo y su nombre es Jesús. Él me salvó y me libró y con su Santo Espíritu mi alma elevó. Él me salvó y me libró y con su Santo Espíritu mi alma elevó. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es tener un Cristo de poder. Alabanzas al Creador, cuán precioso es nuestro Señor. Y ahora vamos a tener la predicación. En la predicación, qué bendición maravillosa, entre muchas, recibimos. Primero, ser enseñados por la maestra que Dios puso en medio de nosotros, nuestra hermana María Luisa. Segundo, todo lo que la hermana nos enseña son argumentos para orarle a Dios, que son preciosos para cuando oremos. Tercero, para tomar buenas decisiones en la vida. Cuarto, para alcanzar la vida eterna. De modo que recibamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor a nuestra amada hermana María Luisa. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor no me los bendiga a todos grandemente, hermanos, hermanas de todas las iglesias, de todos los lugares, de aquellos grupos que en diferentes lugares del mundo el Señor ha permitido que se congreguen. Un saludo con mucho cariño para todos ustedes, los hermanos que están aquí conmigo en el día de hoy, que mi Dios me los bendiga, bienvenidos. También son bienvenidas las personas por primera vez, personas recientes que han seguido las enseñanzas, bienvenidos. Y no se les olvide buscar una congregación,
para que ustedes también vayan y participen de las bendiciones de Dios, porque ustedes escuchan que Dios habla, que Dios habló, que Dios prometió, que Dios cumplió, que Dios hizo milagros, que ha hecho señales, prodigios. Entonces ustedes también pueden disfrutar de estas bendiciones si van a una congregación de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Entonces ustedes van allí para que oren por ustedes, les impongan manos y también les den profecía, y en la profecía pues Dios estará hablando al corazón de cada uno. Así que esa es la invitación. Pueden sentarse, pueden ubicarse cada uno en sus lugares y nuevamente bienvenidos. Que el Señor los bendiga en gran manera. Y hoy pues seguimos así como de costumbre. Seguimos aquí con nuestra enseñanza. En Mateo capítulo 26. Este capítulo es muy largo. Está compuesto por 75 versos. Probablemente hoy vamos a analizar la mitad y la otra mitad la dejamos para la próxima enseñanza. De todas maneras, cada capítulo no es un solo tema, son varios temas los que trata, así que no hay ningún problema que dejemos hasta la mitad del capítulo para dejar para después, por causa del tiempo. Y dice así la palabra del Señor. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Bueno, pero ¿cuáles fueron las palabras que el Señor había dicho en el capítulo anterior? Estaba el Señor hablando que había que cumplir los mandamientos de Dios, había que ser misericordioso, tender la mano, ayudar a la gente, no hacerle daño a nadie, sino por el contrario, hacer el bien en todos los aspectos de la vida, hacerle el bien a los semejantes, al prójimo. Y en el último verso, el Señor estaba hablando, hizo una parábola, una ilustración, donde el Señor, él mismo decía que había estado desnudo, que había estado hambriento, que no tenía dónde dormir y que nadie le había tendido la mano. Y entonces le decían al Señor, nosotros nunca te vimos en esas condiciones, ¿por qué dices esto? Y el Señor les dice, entonces le responderé diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos, los que hicieron el bien, irán a la vida eterna. Nosotros deseamos que todos fueran a la vida eterna. Ese es el deseo de nuestro corazón. Que todos se salven, que todos disfruten de las bendiciones de Dios, que todos vayan a la vida eterna. Ese es nuestro deseo. Sin embargo, aquí el Señor habla de un grupo que es un grupo que realmente no va a querer obedecer ni atender a los caminos de Dios. Y por eso dijo que los unos irán a la vida eterna y los otros al fuego. Eso es muy triste. Nosotros vamos a pedirle a nuestro Dios siempre que nos ayude a seguir adelante hasta el final para que podamos disfrutar de esa vida eterna que el Señor ofrece. Amén. Por eso aquí el Señor dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Nosotros leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 12 de Éxodo, nosotros leemos sobre ese mandamiento que Dios le dio a Moisés de celebrar la Pascua. Y Dios le dio a él toda la forma, le indicó todos los requisitos y todo lo que había que hacer en la celebración de la Pascua. Esa Pascua que Dios instaló en la antigüedad a través de Moisés era la representación de la muerte o del sacrificio del Mesías, del Salvador,
o del precursor de la salvación. Era la representación, porque él sería el cordero que iba a ser sacrificado y que con su sangre iba a estar redimiendo o perdonando los pecados de todos aquellos que crean en él. Entonces nuestro Dios le ordenó a Moisés que hiciera este ritual cada año. Cada año había que celebrar la Pascua, había que sacrificar un cordero y la gente tenía que honrar y alabar a Dios ese día. Y esa era como la memoria, como el simbolismo de lo que habría de suceder al futuro con el Salvador. Por eso aquí el Señor les dijo que dentro de 2 días se va a celebrar la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahí se iba a cumplir ese simbolismo o esa representación simbólica que Dios hizo en la antigüedad y le dijo a Moisés de la Pascua. Cuando nosotros tengamos tiempo y cuando nosotros estemos de pronto leyendo en el Antiguo Testamento, vamos a tener también la oportunidad de leer algunos capítulos de la ley de Moisés, de todo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, lo cual sería la sombra, era la sombra o la representación del futuro, y el futuro pues es Cristo Jesús. Entonces, eso es muy lindo, muy hermoso, nosotros tener ese conocimiento, porque de esa manera vamos a amar mucho a nuestro Dios y vamos a valorar tanto al Señor y a agradecerle a Él por habernos puesto en este camino, por habernos dado esta oportunidad, este privilegio de estar aquí en la presencia de Él y Él enseñándonos su camino, su palabra. Gracias a nuestro Dios. Y aquí en el verso 3 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Nosotros traemos lo de los sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo desde la antigüedad, desde que Dios formó su pueblo con Moisés y le dio leyes, y el Señor nombró una familia que fueran los sacerdotes, y así de esa manera nombró los escribas que habían de escribir todas las cosas que Dios decía, enseñaba. El sumo sacerdote también vemos que el primero fue Aarón, fue el sumo sacerdote. Entonces Dios había ordenado que hasta que viniera Cristo, eso tenía que suceder siempre, de que existieran sacerdotes, existiera el sumo sacerdote también, y que había que hacer todas las fiestas de la ley, porque todo eso un día se iría a terminar. ¿Cuándo? Con Cristo Jesús, porque ya Jesús entraría a ser ya esa representación cumplida en la realidad. Y es así que si nosotros hemos estudiado ya en algunas enseñanzas donde los sacerdotes dicen que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, que Él es el rey también, entonces ya vemos nosotros que en el Señor Jesucristo está cumplida toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Todo lo que Dios habló a Moisés y enseñó, todo se ha venido cumpliendo con Cristo en su Evangelio. Gloria al Señor. Pero que a nosotros nunca nos va a sobrar leer y volver a releer y estudiar y analizar hasta que todo esté grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y dice aquí, entre los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos tenían temor porque el pueblo sí había creído en el Señor y el pueblo seguía al Señor. Y ellos entonces no hicieron estas cosas públicamente porque tenían miedo del pueblo, de que hubiese revueltas y muchas cosas más. Bien, entonces en el verso 6 dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo,
¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ella ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ellos no habían entendido hasta el momento que la presencia del Señor era algo hermoso y bello en la vida de esta gente. Ellos no habían comprendido estas cosas. Veían al Señor como un hombre cualquiera, como un hombre común y corriente. Y por eso criticaron que esta mujer había gastado mucho dinero en este perfume que era muy valioso. Y el Señor pues les dice: ustedes siempre tendrán pobres, siempre habrá pobres, pero a mí no me van a tener todo el tiempo. Seguramente esta mujer, Dios le puso en su corazón que eso va a acontecer, y ella sí ha sabido aprovechar el tiempo y el momento para honrar al Señor. En el verso 12 dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Pues en usos y costumbres se enseña o se cuenta la costumbre que tenían cuando una persona iba a morir o moría, que tenían que hacer también muchos rituales para al que el cadáver pues quedara de una forma bien atractiva, tanto para la familia como para honrar al muerto, porque eso era la creencia también, honrar al muerto, aunque ya la persona muerta ya no se da cuenta de nada. Sin embargo, queda la satisfacción de haberle atendido, haber hecho las cosas bien. Y aquí dice que había que preparar a la persona para la sepultura, y el Señor ahí fue preparado indirectamente por esta mujer, aunque nadie lo comprendiera. Y el Señor entonces dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, el Señor siempre afirmaba que el evangelio sería predicado en todo el mundo. Y nosotros lo creemos, porque para allá vamos, porque ya la enseñanza, que la vean en 100 países o en 200 países, eso ya es el cumplimiento de aquí de estas profecías que el Señor Jesucristo daba. Porque cuando Él dice que este evangelio se predique en todo el mundo, era una profecía que el Señor estaba dando. Profecía que se está dando, está empezando a darse en cumplimiento. Y dice: también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. El Señor lo profetizó y realmente es la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que todos estos hechos, todos estos acontecimientos iban a ser escritos y se iban a escribir en libros y en muchos idiomas. Eso lo sabía el Señor. Por eso Él aseguró: este evangelio se habrá predicado en todo el mundo. Y también lo que esta mujer hizo conmigo también se contará, y en todo el mundo se van a enterar. Y así es. Así es, Dios no se equivoca. El Señor lo dijo, lo profetizó, y así se está cumpliendo. Gloria al Rey. Entonces, el 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Qué tristeza que este Judas Iscariote estaba contado entre los 12 discípulos que el Señor había elegido. Seguramente alguien pregunta: ¿y el Señor por qué se equivocó? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el Señor se equivocó?
Aquí me dicen que no, los hermanos que están conmigo dicen que no, yo creo que ustedes allá dicen que no. Y es verdad, el Señor no se equivocó, porque el Señor sabía que al elegir a Judas e incluirlo en los 12 apóstoles o en los 12 discípulos, sabía el Señor que Judas lo iba a traicionar, lo iba a entregar para que se cumpliese la palabra profética dada por los profetas en la antigüedad, cuando profetizaron que el Mesías sería crucificado, sería condenado a muerte, que el Mesías sería una persona que la iban a torturar, que iba a padecer muchos dolores y los dolores de la muerte. Y como se tenía que cumplir la palabra de Dios a través de los profetas, y tenía que cumplirse el plan que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo, se tenía que cumplir ese plan de salvación. Por eso nuestro Dios permitió todas estas cosas, lo profetizaron los antiguos profetas y luego aquí el Señor sabía lo que le esperaba y él por eso eligió a Judas Iscariote, que tenía un corazón hipócrita, un corazón infiel, un corazón que no era sincero, porque se tenía que cumplir la palabra de Dios. Por eso decimos que el Señor no se equivocó. Bien. Y aquí en el verso 17, entonces dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura o la Pascua, porque la Pascua duraba, creo, una semana, 7 días, creo. Y dice que el primer día de esa fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, dice, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre, decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Señor celebró la Pascua, pero como él no tenía propiedad, sino que él andaba por las calles, por las playas, por las plazas, por los montes, predicando, probablemente mucha gente le daba hospedaje, alojamiento, pues, para dormir. La gente también le ofrecían alimentos porque él se estaba comportando como ser humano. Él no se estaba comportando como Dios, sino como ser humano, porque él quiso sentir lo que sienten los humanos. Y por eso él se comportó como humano, gracias al Señor. Y como se comportó como humano, pues tuvo todas las necesidades de un ser humano. Pero gracias a nuestro Dios, lo que Dios hace es algo que es insólito, que está fuera del alcance realmente de los humanos. Todo lo que Dios hace. Y así el Señor entonces, como no tenía lugar, entonces fue allí donde pidió permiso en ese lugar para celebrar la Pascua. Y dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, celebrar la Pascua, pues era sacrificar un cordero, hacer una comida preparada y panes y no ponerle levadura al pan. Bebían vino de la uva, no de ese vino pues que embriaga, sino pues el vino como el fruto de la vid, como el jugo de la uva. Dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Él ya sabía quién era. Y entristecidos en gran manera, pues todos los otros 11, tristes, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo,
el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Aquí el Señor estaba destacando que en las Escrituras estaba escrito del Señor que todo eso iba a acontecer, que todo iba a suceder, porque él tenía que cumplir con ese plan trazado para la redención, para la salvación de la humanidad. Y él sabía que eso tenía que darse, en llegar su momento en la vida para que se cumpliera. Y que él tenía que cumplir eso. Pero él consideraba a la víctima del diablo, digámoslo así, que el diablo usó a una persona, lo usó para que fuera hipócrita y traicionero. Pero así tenía que ser, porque ese era el plan que Dios había trazado. Escogió Dios una persona falsa, deshonesta. Seguramente este Judas Iscariote, él era muy deshonesto, era muy mentiroso, era engañador, estafador. Bueno, seguramente tenía todos los defectos y cometía todos los pecados. Y le hacía mucho mal a su prójimo, le hacía mucho mal a sus semejantes. No era una buena persona este Judas Iscariote. Por eso el Señor Jesús lo escogió como discípulo, sabiendo el corazón de él, que su corazón no era nada bueno, no era recto. Entonces él sabía del castigo para ese personaje también por sus malas obras y por sus malas acciones en la vida. Entonces dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, porque pues Dios le iba a cobrar duramente a él por haber entregado al Señor, por haber sido pues como el instrumento del diablo para entregar al Señor. Que Dios nos guarde a nosotros y que Dios nos proteja a todos, de que nosotros vayamos en algún momento en la vida ser instrumento del diablo. Porque si una persona se debilita y cae por un momento en las manos del diablo y como instrumento lo usa el diablo para hacer el mal, entonces es muy doloroso porque Dios castiga muy duramente a esa persona. Que el Señor nos guarde y nos proteja, porque nosotros no queremos ser instrumento del enemigo jamás. Queremos ser instrumentos de Dios para hacer el bien. Y aquí en el verso 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Y el Señor le dice, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es decir, este pan, coman este pan que está representando a mi cuerpo. Si se comen ese pan, me están comiendo a mí. Me están aceptando. Están creyendo en mí. Y dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Igualmente era la representación de la sangre que el Señor iba a derramar en la cruz del Calvario. Entonces, esa copa de vino era la representación de la sangre del Señor. Y el Señor les dijo, beban este vino, porque este es mi sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto, porque había un primer pacto que fue cuando Dios le habló a Abraham y le hizo la promesa
y le dijo que él estaría bendiciendo a Abraham y a su simiente, y que su simiente, la cual es Cristo, sería bendecida para siempre. Y le dijo a Abraham, serás padre de muchas naciones. Es decir, esa simiente tuya formará una iglesia, un pueblo espiritual llamado iglesia, o como se llame, o congregación, o un templo del Señor. Y ese es eso lo hizo Dios con Abraham, ese pacto, y juró Dios. Dice que él juró a Abraham diciendo que eso se cumpliría y se daría, y por eso ese pacto, que ese fue el primero, y luego Dios hace la continuidad de su pacto con Moisés y el pueblo de Israel. Pero ese fue el primer pacto que Dios hizo con Abraham, y dice que Dios juró por sí mismo. Y el segundo pacto es el nuevo pacto, digamos, no el segundo, porque en la Biblia hay muchos pactos, pero no es el pacto que Dios hizo del plan de salvación. El pacto del plan de salvación existieron dos, cuando Dios habló a Abraham y luego aquí el del Señor Jesucristo. De resto, pues nosotros vemos en la Biblia muchos pactos que se realizaron de entre la gente, entre los reyes. Eso ya lo leeremos después. Por ahora, el Señor le decía, esta es mi sangre del nuevo pacto, porque había un pacto viejo o antiguo, que era la ley de Moisés. Y el Señor por ahí en algún verso dice, y ese pacto ya queda derogado, anulado, porque ahora hay que vivir el nuevo pacto, vivir el nuevo método de salvación. Ya no era la ley de Moisés, sino que ya era el evangelio de Cristo Jesús. La fe en Jesucristo como Dios y como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Ese era el nuevo pacto. Entonces dice, es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados o para perdón de pecados. La sangre que el Señor iba a derramar en la cruz era para el perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Entonces el Señor les dijo, ya desde ahora yo ya no voy a volver a beber del fruto, es decir, el año entrante ya no estoy aquí como hombre, como ser humano, para volver a participar de la Pascua. Ya no estaré, dentro de un año ya no estaré, como humano no. Porque ahora ya dentro de poco tiempo voy a ser sacrificado y volverá él a ser lo que era antes el Dios. Gloria al Señor. Volvería a ser Dios y a retomar su lugar, su puesto, su trono. Y por eso él dijo que ya no iba a volver a beber más, porque ya él iba a morir como ser humano y resucita para salvación de la gente. Y dice, lo vuelvo a leer. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Y cuál era el reino del Padre? ¿Qué era lo que el Señor venía predicando? El reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el rey. Y el reino es físico, material, no es un reino para gobernar en la tierra, para gobernar en un país. Era un reino espiritual, celestial, donde iba a recoger corazones de todo el mundo para que se conviertan a Dios, y Él va a estar reinando como Él reina. En nuestros corazones reina nuestro Dios. El Señor reina entre nosotros, gloria al Señor. Ese es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Los hermanos aquí están aplaudiendo porque aplaudimos a nuestro Dios. Es que Dios merece los aplausos. Entonces aquí dice, yo ya no lo voy a beber más con ustedes, sino en el reino de mi Padre. ¿Cuándo comenzó el reino del Padre? ¿Cuándo comenzó este reino del Señor Jesús?
espiritual. Una vez que él resucitó, anduvo algunos días con su gente, se le apareció a mucha gente y luego el Señor subió al cielo, dice que en una nube lo recibió y de ahí ya nadie lo volvió a ver. Y luego el Señor les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí porque yo voy a enviar el Espíritu Santo y ustedes tienen que recibir el poder de lo alto. Hasta que no reciban el poder de lo alto, ustedes no pueden predicar el evangelio porque no tienen el poder. Así que ellos obedecieron a la orden del Señor y esperaron unos días. Y fue cuando vino el Espíritu Santo precisamente en una fiesta de los judíos, que era la fiesta de Pentecostés. Y ese día de la fiesta de Pentecostés, el Señor envió el Espíritu Santo, que estaban todos los discípulos, y muchas mujeres, y entre ellas la madre del Señor Jesús en lo humano, la que fue la madre que Dios usó humana para que naciera Jesús como humano. Entonces ahí recibieron el Espíritu Santo, los dones espirituales, profetizaron y hubo milagros y hubo señales ese día. Y Pedro ese día comenzó a predicar el primer sermón acerca del evangelio de salvación, del evangelio de Jesucristo. Y ese día se abrió el reino de los cielos. Ese día comenzó el reino de los cielos a funcionar en los corazones de la gente. Ese día dice que se convirtieron 3,000 personas. Y ese día, entonces, Pedro, como premio que el Señor Jesús le había dado a él las llaves, le dijo, te daré las llaves del reino, abre la puerta. Con la llave da el primer mensaje a toda esta gente, predícales el evangelio, y así lo hizo. Y la gente decía, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para tener la vida eterna? Y Pedro decía, crean en Jesucristo, crean que Jesucristo es el Señor, crean en Él y bautícense en el nombre de Jesús para que Él les perdone sus pecados. Ese es el inicio, el comienzo del reino de los cielos. Entonces ya desde ese momento el Señor Jesús comenzó a estar reinando en los corazones de los apóstoles y de toda aquella gente que creyó, que aceptó. Y ahí comienza el reino de los cielos. Y seguramente desde ese día, cuando el Señor entra al corazón de la gente a reinar, pues ahí tenemos comunión con el Señor. Y nosotros espiritualmente bebimos la sangre del Señor y nos comimos ese pan que es el cuerpo del Señor cuando lo aceptamos, cuando yo creí, cuando todos creímos en Él y lo tenemos aquí en nuestro corazón. Y entonces el Señor nos ha dado lo espiritual, nos ha dado los dones. Y el Espíritu Santo habita con nosotros. Ahí ese es el reino de los cielos, ese es el reino de Dios. Y ahí el Señor está en comunión con nosotros. Por eso es que no debemos pecar, tenemos que cumplir los mandamientos. Tenemos que dejar de pecar para poder que el Señor esté reinando y tenga comunión con nosotros y estemos bebiendo el vino espiritual y el pan espiritual. Entonces aquí ya entendimos este verso. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Conformarse la iglesia del Señor y el Espíritu Santo descender a la tierra, llenar a la gente, a los seguidores, darles poderes, darles virtudes, darles los dones. El Señor manifestándose con milagros, con señales, con prodigios, hablando al corazón del hombre, consolando en lo profundo del ser. Todo eso es el reino de Dios, el reino de los cielos. Todo eso es vivir con Dios, reinar con el Señor y estar en comunión con Él y estar cenando con Él. Espero y deseo con mi corazón que todos nosotros, los que están aquí conmigo y los que están allá, que todos estemos en comunión con el Señor en la cena constante. Que sea una cena no de cada año, sino de todos los días, de todo el momento. Vivir con el Señor. Bien, aquí en el verso 30 dice,
Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas que del rebaño serán dispersas. Esto lo dice en Zacarías capítulo 13. Vamos a leer un poquito la profecía del profeta Zacarías, que fue el que profetizó estas cosas acerca del Señor Jesucristo cuando iba a ser llevado a la cruz del Calvario y lo iban a perseguir, a darle muerte. Y dice que heriré al pastor y todas las ovejas van a salir dispersadas. Así sucedió, así se cumplió, pero leamos la profecía del profeta. Zacarías 13:7. En Zacarías 13:7 dice, pero como está tan cortico el capítulo, yo voy a leerlo, porque es que es bonito leer todo el capítulo de Zacarías, el capítulo 13. ¿Ya encontraron? Entonces dice, en aquel tiempo habrá, en aquel tiempo es en el futuro. Aquí estamos retrocediendo en el tiempo, estamos retrocediendo. Aquí estamos antes de Cristo. Entonces dice, en aquel tiempo, o es decir, en el futuro, cuando venga Cristo, cuando venga el Salvador. Dice, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Ese manantial abierto tiene nombre y apellido. Es Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia, porque el Señor iba a perdonar los pecados. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Es decir, en aquel día, es decir, cuando la gente se convierta a Cristo Jesús, la gente va a dejar de ser idólatra. Ya nadie va a creer en un ídolo o en una pintura, porque el Espíritu Santo ya no le va a permitir a este hombre o a esta mujer que se ha convertido al Evangelio creer ya en imágenes, en pinturas, en estatuas, nada de eso. Ahí se cumple esta profecía en aquel día, es decir, el día que se conviertan a Cristo. Quitaré de la tierra los nombres de imágenes o del corazón de la gente y nunca más serán recordados. También haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia, a los falsos profetas y aquellos falsos que enseñaban a la gente y los conducían por el camino del error. Dice, y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, porque aquí estaba el Señor diciendo que ya se iba a acabar en la profecía de los profetas, que ya no iban a profetizar más acerca del Mesías, acerca del futuro, porque el día que apareciera el Señor Jesucristo y a predicar su evangelio, hasta ese día ya los profetas no iban a profetizar más acerca del Mesías, sino que los profetas que iban a surgir de ahí en adelante, de Cristo en adelante, ya eran profetas para profetizarle al pueblo, a la congregación, para que la congregación viva la vida perfecta, para profetizarles acerca de su pecado, de sus debilidades, de sus errores, de lo que deben hacer, lo que no deben hacer, para limpiarlos, santificarlos, para que la gente se purifique y se conviertan en una iglesia perfecta. Esos son esos profetas, su trabajo. Los profetas después de Cristo hacen un trabajo muy diferente de lo que hicieron los antiguos. Pero aquí dice que seguramente se iban a levantar falsos profetas aún después de Cristo, profetizando que iba a venir un Mesías y un Salvador, echando abajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí dice que Dios no iba a permitir eso, sino que por el contrario, Él iba a dar castigo a toda esa gente falsa, con espíritu de adivinación, a profetizar cosas que Dios no les había mandado, porque Cristo ya había venido y al venir Cristo Él hacía toda la obra y ya no se necesitaba que sigan profetizando para el futuro que va a venir otro Salvador, porque el Salvador ya vino, uno solo.
Y dice aquí, acontecerá que cuando alguno profetizare aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Dice que ya el Señor no iba a permitir esos falsos profetas venir con profecías diciendo, no, Jesús de Nazaret el que vino no era el verdadero, viene otro. Pues eso ya Dios no lo iba a permitir, porque el Señor Jesucristo era el que había de venir. Y el verso 5 aquí dice, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Aquí ya está hablando del Señor Jesús cuando Él apareció. Recordemos que decían que Él era profeta, también Juan el Bautista le dijeron, ¿usted es profeta? Y Él decía, no, yo no soy profeta, es un hombre enviado de Dios, Él decía. Y el Señor pues también decía que no, que Él no era profeta. Entonces aquí está la profecía de lo que iba a acontecer, que así sucedió. Y le dirán, dice, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Las heridas de la cruz del Calvario. Dice, y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Todo hablando aquí Dios de una forma simbólica, de una forma que el Señor habla y que esto es para el buen entendedor, para aquellos que tienen los oídos abiertos y los ojos abiertos y el entendimiento dispuesto, es decir, a quien Dios quiera darle esa revelación, que entiendan y comprendan estos escritos con tanto misterio, porque estos escritos son llenos de misterio. Pero nosotros aquí entendemos que estaba hablando del Señor Jesús, estos dos versos. En el 7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, es decir, Judas Iscariote, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahí está la profecía de Zacarías referente a lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Así se cumplió la palabra del Señor. Y en el verso 8 terminemos, dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, hablando como ya de una generalidad, de una totalidad y de un futuro también, donde dice que solamente como una tercera parte será la que va a estar, andará con Dios. Qué tristeza las otras 2 partes. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, es decir, los que creen en Cristo Jesús. Una tercera parte será probada y dice que los fundiré como se funde la plata, los probaré como se prueba el oro. Sepan que Dios a nosotros nos prueba de esta manera. Dios nos prueba como la plata y como el oro, y toda nuestra vida que nosotros tengamos, el Señor siempre nos probará y nos ha probado para ver si somos verdaderos creyentes, verdaderos seguidores en su camino. Bien, y dice, Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y Él dirá, Jehová es mi Dios. Eso es lo que nosotros decimos, Señor, tú eres nuestro Dios. Somos tus ovejas. Y aquí se cumplió esa profecía. Cuando dice todos vosotros, pasemos otra vez a Mateo 26:30. Dice, Jesús dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dice el Señor, qué promesa hermosa. Les dijo, no se pongan tristes porque me voy a morir. No se pongan tristes porque yo voy a estar con ustedes después. Qué profecía, qué promesa hermosa que alienta el corazón,
pero ellos no lo entendieron. Ellos no entendieron esto hasta después que todo se cumplió, fue que lo entendieron. Y aquí en el verso 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pobrecito Pedro. Cuando eso se cumplió, pobrecito, porque dice que cuando eso se cumplió, Pedro lo que hacía era llorar amargamente, arrepentido y pidiéndole perdón a Dios por haber caído en esa trampa. Bien, aquí en el verso 35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sin embargo, ellos no lo pudieron cumplir, porque Pedro realmente cayó en esa trampa del diablo. Hasta aquí la lectura y vamos a orar a nuestro Dios y a darle gracias al Señor y a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, nos tenga con Él en su mano poderosa, que el Señor no nos vaya a soltar, que el Señor no nos vaya a dejar solos, que el Señor no se vaya a enojar con ninguno de nosotros, sino que Él esté siempre agradado. Y vamos a prometerle a nuestro Dios que le serviremos con todo nuestro corazón y que lo amaremos siempre. Vamos a hacerle promesas al Señor en esta noche. Padre Santo, bendito Dios, poderoso Señor, poderoso mi Dios, mi Rey. Las alabanzas para ti, Señor. Las alabanzas, la honra y la gloria para ti. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor, porque nosotros somos privilegiados. Tú has permitido que nosotros, siendo tan poquitos, en medio de millones de gente que hay en el mundo, y nosotros hemos sido elegidos para estar aquí en tu presencia, en la presencia de un Dios real, de un Dios poderoso, vivo, eficaz, que se manifiesta, que es poderoso, que hace milagros y señales, que habla muchos misterios, pero también tiene misericordia y nos enseña, nos revela. Gracias, Señor, porque estamos en tu presencia y nosotros queremos, Señor, seguir tus caminos, cumplir tus mandamientos, practicar buenas obras, hacer el bien a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. No queremos en ningún momento ir a destruir ningún alma, ni ir a destruir vidas espirituales. No queremos, Señor, ser ambiciosos en la vida. No queremos amar las cosas materiales de la vida o amar más el dinero, cambiarlo por tu palabra, por tu nombre. Queremos, Señor, vivir una vida conformada con lo que tú nos das. Ser conformes con todo lo que tú nos das. Sabemos que tú no nos vas a dejar padecer necesidades, porque nos darás todo lo necesario. Pero también, Señor, queremos que tú nos ayudes a seguir y danos valentía, fuerza, para enfrentarnos ante todas las pruebas, las dificultades en la vida, las tribulaciones, todo lo que el diablo quiere poner en nuestro camino para destruirnos, para hacernos caer, para hacernos pecar, para hacernos volver atrás. Guárdanos, Señor, guárdanos. Padre, mira toda la gente que está delante de ti en este momento. Te pido, Señor, que tú los bendigas a todos, que tú los guardes y los ayudes. A las personas por primera vez, las personas recientes, ayúdalos para que ellos conozcan tu camino
y disfruten tus bendiciones espirituales así como nosotros las estamos disfrutando. Bendito Dios, también te pido, Señor, por las personas que están enfermas. Mira esas enfermedades mortales, mira, Señor, esa enfermedad de cáncer, las enfermedades de la columna, las enfermedades de la piel, de los huesos, las enfermedades mentales, diversas enfermedades que existen. Y hay muchas personas que están enfermos y tienen dolores y padecen. Y yo sé, Señor, que en este momento muchos te claman que hagas un milagro, que hagas una señal y que tú sanes, limpies, libertes y rompas cadenas y ataduras y ligaduras y destruyas el mal. Destruye, Señor, toda maldición y bendice a cada uno, mi Señor. Dale descanso a la gente, Señor. Gracias, eterno Dios. Te alabamos, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Bendito y alabado tu nombre por todos los siglos. Grande eres, Señor, y digno de suprema alabanza. Gracias, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos todo, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza, desde ahora y para siempre. Amén, gloria al Señor. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó de las cadenas, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó de las cadenas, me libertó de las cadenas, me libertó. Gloria y honra a nuestro Dios. Gracias al Señor. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga. El beso a los niños y un abrazo para todos ustedes. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Sigan adelante.